Hola. Vamos a restaurar esta máquina de escribir Royal 10 de 1927. Este modelo comenzó a fabricarse a partir de 1914 en la fábrica americana Royal de Hartford, en Connecticut. Una característica peculiar de este modelo son las ventanitas laterales de cristal. Vemos que está rota, sucia, oxidada y algunas teclas no funcionan. Comenzamos desmontando las piezas de la carcasa de la máquina y vemos que el interior está incluso más oxidado. Quitamos las patas, parte inferior, los cristales laterales, carcasa trasera y campana. Limpiamos con agua y jabón todas las piezas y las secamos rápidamente para que no se oxiden. Damos una pasada con una aspiradora, un pincel y un paño húmedo. Comenzamos a desmontar las piezas para poder sacar el carro. Una vez fuera, le limpiamos toda la parte baja e interna de este. Intentamos devolver a su estado original las partes cromadas con un cepillo metálico y líquido limpiametales. Limpiamos el mecanismo de la campana y volvemos a colocar el carro en su sitio. Es un trabajo laborioso y delicado. Luego ponemos todas las piezas que lo fijan a la máquina. Varias teclas no funcionan bien. Vemos que es un problema del bloqueo por óxido. Le aplicamos aceite desengrasante y limpiamos. Una de ellas tiene el mecanismo salido de su sitio, así que procedemos a repararlo.
Ahora arreglamos las partes que están partidas de la estructura que protege el teclado. Las pegamos en su lugar y colocamos las piezas auxiliares. Una vez seco, lijamos. Echamos masilla de carrocero para disimular las imperfecciones y volvemos a lijar para igualar. Pintamos con spray solo las partes que hemos arreglado y algunas que estaban oxidadas. Y cuando esté la pintura casi seca, le aplicamos cera para que le dé un brillo natural. Una de las teclas está casi legible. La desmontamos, limpiamos con un pincel seco y volvemos a montar. Pegamos y colocamos en su lugar la perilla del rodillo que estaba rota. Pegamos el amortiguador de sonido de las varillas de teclas que quitamos para limpiar. Cambiamos la cinta por una nueva pero manteniendo las bobinas. Por último, montamos todas las piezas restantes. Y este es el resultado. Muchas gracias.